En el cuadro inconstante de la historia, donde se pintan las acciones de los hombres que pueblan la tierra y la devastan, ofrece la conquista de la Gran Canaria un nuevo padrón de sus hazañas, de su valor y tal vez de sus injusticias. Siempre fue la base de tales acontecimientos, un heroísmo manchado de los vicios del siglo en que se ejecutaron. Los reyes católicos don Fernando y doña Isabel, que supieron afianzarse gloriosamente sobre el trono de España, encerrando en un monasterio a la hija problemática de don Enrique IV, sujetando los poderosos, a quienes debían la corona, y uniendo a ésta los maestrazgos de las órdenes militares del reino, habían también resuelto con igual fuerza de política apropiarse las conquistas de Canaria, La Palma y Tenerife, sacando así de la casa de Herrera un privilegio que la podría haber hecho mayor de lo que parecía conveniente. Vimos en el libro sexto de nuestro primer tomo, con qué ocasión y por qué medios se suscitaron en la corte estas delicadas reflexiones, pero como allí solo se dijo por mayor que algunos vasallos de Lanzarote, descontentos de Diego de Herrera, se habían quejado de su gobierno al pie del trono, que habían dado motivo a la famosa pesquisa de Esteban Pérez de Cabitos y que aquellos monarcas conquistadores, tomando por su cuenta la reducción de las 3 islas grandes, habían indemnizado de su derecho a los señores propietarios. Juzgo que para más inteligencia será muy del caso poner ahora a la vista del lector la serie circunstanciada de estos mismos negocios según se deducen de la referida pesquisa. De este monumento, cuya copia autorizada por el mismo ministro y remitida a los reyes católicos, se conserva en la Real Biblioteca de Manuscritos de San Lorenzo del Escorial, haremos uso en esta recapitulación con tanto mayor gusto cuanto debe ser el de poder ilustrar, rectificar y aun corregir muchos pasajes importantes de nuestra historia, desde Bethencourt el Grande hasta Diego de Herrera y su mujer. De Juan de Bethencourt el Grande. Allí tenemos los documentos más irrefragables de que Juan de Bethencourt, habiendo adquirido en su país algunas noticias de las Islas Canarias por medio de ciertos aventureros franceses, señaladamente 2 que habían hecho en ellas no sé qué entradas en compañía de Álvaro Becerra, español, se animó a la empresa de conquistarlas y que, sin otro derecho que el de una carta de recomendación de su pariente Braquemont, abrió la campaña de la manera que dijimos. Consta que, después de empezada, rindió homenaje a don Enrique III de Castilla, pidiéndole protección, auxilio y provisiones. Está la cédula de dicho monarca, en que decía, que sin embargo de que Mosén Juan de Bethencourt, señor de las Canarias, su vasallo, había emprendido la conquista de aquellas islas por servicio de Dios, se le exigía un cierto derecho de quintos por las mercaderías que enviaba desde ellas a los puertos del reino de Castilla, lo que no era justo. Así que mandaba al almirante y oficiales de su almojarifazgo dejasen entrar francamente los frutos y efectos de las Canarias, devolviendo prontamente al conquistador todos cuantos se le hubiesen embargado por este título. Está el testimonio del célebre Juan Íñiguez de Atabe, quien asegura haber tenido en su poder una carta original del mismo don Enrique III, dada en Madrid a 25 de diciembre de 1403, por la que hacía saber al almirante Diego Hurtado de Mendoza y a sus lugartenientes las quejas de Juan de Bethencourt, su vasallo, sobre que no le permitían sacar de los reinos de Castilla las provisiones necesarias para la conquista de las Canarias, de que era señor y en que entendía. Por tanto, mandaba el rey que le dejasen extraer alguna cantidad de hierro, 50 caíces de trigo, 500 piezas de armas y el mismo número de hombres, caballos y otras bestias. Como hallamos también que, muerto don Enrique III, repitió Juan de Bethencourt su pleito homenaje por el señorío de las Canarias conquistadas y por conquistar, a don Juan el II y a doña Catalina, su madre, tutora y gobernadora del reino, es de presumir que aquel activo caballero trataba entonces seriamente de volver a nuestras islas y que, si no lo ejecutó, acaso fue por llamarle a sus estados hereditarios en Francia otros negocios de mayor entidad. Lo cierto es que su pariente Robín de Bracamonte fue testigo de esta solemne ceremonia con otros personajes de palacio y que en el mismo día se le concedió real facultad de acuñar moneda en cualquiera de las islas bajo el cuño y ley que quisiese, con tal que no fuese con la ley y cuño de España. Prueba evidente de que hasta allí había corrido en las Canarias la moneda del reino de Castilla, así como se arreglaban por las mismas medidas y pesos. Del conde de Niebla. Entretanto Maciot de Bethencourt, mero administrador, usufructuario y lugarteniente de su primo en las Canarias, tiranizaba los pueblos que no acertaba a gobernar. Es digno de notarse que, en la difusa pesquisa de Cabitos, solo un testigo haga mención de la entrada de Pedro Barba de Campos en Lanzarote, pero lo es mucho más que este testigo único, Juan de Bocanegra, asegurase que no sabía si había ido con sus galeras como conquistador o como juez.
Tan borrada estaba la memoria de Pedro Barba en las islas. En lo que están todos acordes es en que Maciot, o bien cediendo a la fuerza superior o queriendo obsequiar al conde de Niebla, por acordarse de los favores que su pariente Juan de Bethencourt le debía, le hizo auténtica donación de todas las Canarias en 1418. Los poderes que presentó Maciot para ello parecían enviados de Francia, pero los testigos más inteligentes los tuvieron por inventados en Lanzarote. Quizá no se engañaban. Bethencourt no había trabajado en sus conquistas para hacer donaciones, a no ser como la de Constantino. Como quiera que fuese, don Enrique de Guzmán, conde de Niebla, fue reputado desde entonces por legítimo señor de las Canarias, y Maciot solo volvió a ellas en calidad de mero gobernador. Señaló esta época con las entradas que ejecutó en las Islas Infieles, especialmente en la de La Palma, donde hizo con su armadilla 25 esclavos de ambos sexos. Todavía la señaló más el mismo conde de Niebla. Tenemos sus 2 cartas de merced y privilegio, concedidas con separación a los vecinos de sus islas de Fuerteventura y Lanzarote, y dadas en la villa de Almonte a 8 de junio de 1422. Haremos extracto de ellas. Entra el conde diciendo que, para atraer a los infieles a la verdadera fe de Jesucristo, animarlos y afirmarlos en ella, para premiar la memoria de los servicios que hicieron a Juan de Bethencourt su antecesor y los que esperaba le harían a él mismo como buenos vasallos, en fin, para que se multiplicasen y poblasen las islas, estando informado de que de algún tiempo a aquella parte habían padecido graves penurias, tanto por los malos temporales como por las guerrillas y persecución de algunos sujetos, venía en condescender a sus súplicas y exonerarles para siempre de pechos y tributos en todas sus tierras y ganados. Para reconocimiento del señorío solo exigía el quinto de cuanto se exportase, y añade que, como deseaba viviesen en paz y justicia, lo que no es fácil conseguirse sin leyes, era su voluntad fuesen regidos y juzgados según el fuero con que fue poblada la su villa de Niebla, y que este fuero era el toledano que hicieron los 30 godos, con la declaración puesta en la ley de ordenamientos del muy noble rey don Alfonso, su bisabuelo. Los vecinos de Fuerteventura y Lanzarote desearon alguna mayor explicación para inteligencia de lo que en este privilegio se les concedía. Pidió Maciot estas luces, como gobernador. El conde de Niebla declaró que el derecho de quintos se entendía solamente de lo que hubiese de sacarse para los reinos de Castilla u otras partes. Quedaba otra dificultad que vencer. Había en las islas algunas cabezas de ganado sin marca, que llamaban guanil, y se recelaban los isleños de que el señor de la tierra u otros particulares acaso se las apropiarían. Consultó Maciot el caso y el conde respondió, desde Sanlúcar, que hacía merced a sus vasallos del ganado guanil. De Guillén de las Casas y Maciot de Bethencourt. Bien halladas estaban las Islas Canarias con un señor tan generoso y liberal, al tiempo que éste mismo tenía que defender en España su pleno señorío de las liberalidades del rey. Disputábaselo Guillén de las Casas, jurado de Sevilla. Ya dijimos que el señor don Juan el II había hecho merced a Alfonso de las Casas, su padre, en 1420, de las islas de La Gomera, La Palma y Tenerife, no siendo de omitir, que esta merced de Ávila fue confirmada en Roma por una bula apostólica del Papa Martino V. Cansado el conde de Niebla de una contienda judicial, en que tenía que combatir con armas desiguales, esto es, con una donación de Maciot contra cédulas reales y bulas pontificias, se determinó a capitular y salir de aquel embarazo, tomando, con licencia del señor don Juan el II, 5.000 doblas moriscas de buen oro por las islas conquistadas, y renunciado en Guillén de las Casas sus derechos equívocos a las que estaban por conquistar. El mismo día en que se celebró esta escritura, hizo el conde de Niebla un albalá público en que juraba, puestas las manos sobre los santos evangelios, y pedía al Papa, al arzobispo de Sevilla y demás prelados eclesiásticos no le absolviesen ni relajasen el dicho juramento, antes bien le compeliesen al cumplimiento más exacto con los rayos de las censuras. Es de admirar que ninguna de estas extrañas precauciones pareciese entonces superflua. Maciot de Bethencourt fue, al mismo tiempo, el principal testigo y el mayor obstáculo de este tratado. Alegaba sus méritos y trabajos personales en el gobierno de la provincia. Alegaba la recomendable memoria de su primo, el ilustre conquistador. Alegaba sus heredamientos, acciones y derechos en las islas. En suma, ni quería salir de las Canarias ni quedarse en ellas sin algún carácter distinguidos. Para cortar de raíz semejantes cavilaciones tomó Guillén de las Casas el partido de abandonarle Lanzarote.
Hízole, pues, donación de esta tierra en 1432 con las condiciones siguientes: primero, que Maciot no la había de enajenar a otro que no fuese el mismo Guillén o descendiente suyo, haciéndoselo antes saber en el término de 40 días. Segundo, que si Guillén no la quisiese, tampoco Maciot la podría vender sino a naturales, súbditos y vasallos del rey de Castilla. Tercero, y que faltando a alguna de estas dos condiciones, perdería el señorío por el mismo hecho que se devolvería a Guillén de las Casas o a sus herederos y sucesores. Dueño así Maciot de la isla de Lanzarote, que hasta entonces solo había poseído como gobernador o como tirano, quiso favorecerla, en calidad de señor, con una carta de privilegio, en que decía que, por hacer bien y merced a sus vasallos, les confirmaba las mercedes que les había franqueado don Enrique de Guzmán, conde de Niebla, que les exoneraba de las penas de cámara y del quinto de las mercaderías que se transportasen de Lanzarote a Fuerteventura u otra cualquiera de las Islas Canarias, que les hacía esta merced en galardón de sus servicios. Y que sus sucesores cuidasen de cumplirlo así, so pena de su maldición. Fernán Peraza y Maciot. Habiendo muerto por este tiempo Guillén de las Casas, heredaron el señorío de nuestras islas sus dos hijos Guillén y doña Inés, mujer de Fernán Peraza. Estos sevillanos hicieron diferentes viajes a ellas. Tenían repartidas sus rentas y jurisdicción de este modo: Guillén poseía la isla de El Hierro y la mitad de los quintos de La Gomera y Palma. Fernán Peraza la de Fuerteventura y la mitad de los quintos de la Gran Canaria y Tenerife. Lanzarote era de Maciot de Bethencourt. Pero habiendo permutado Fernán Peraza con Guillén de las Casas, su cuñado, los bienes y heredamientos que su mujer doña Inés tenía en la villa de Huévar, cerca de Sevilla, por el derecho de todas las Islas Canarias, tomó posesión de ellas en 28 de junio de 1445, por medio de sus apoderados Sancho de Arteaga y Juan de Umpierrez, a donde pasó poco después. Componíase su armamento de 4 embarcaciones bien equipadas y aún hay apariencias de que ejecutó en La Gomera su primera invasión. Es verdad que Bethencourt el Grande había sometido aquella isla en su tiempo, como algunos testigos lo aseguran y lo establecimos nosotros en esta historia, siguiendo al padre Abreu Galindo. Pero los gomeros, gente difícil de domeñar, habían sacudido el yugo extranjero de tal suerte que, aunque desde el gobierno del conde de Niebla y de Guillén de las Casas se había trabajado en renovar la conquista, confesaba Fernán Peraza que su reducción y la torre que construyó para presidio le habían costado más doblas. Desde esta isla y la de El Hierro partía Peraza a hacer sus correrías a la de La Palma. Nada era entonces más común que ver llegar a Cádiz y Sevilla bajeles cargados de isleños cautivos, especialmente de palmeses, vestidos de pellejos que se vendían como en mercado. Saliéronle harto caras estas piraterías, pues hemos visto con cuánto dolor perdió Fernán Peraza al joven Guillén, su hijo, a Fernando de Cabrera y a otros hidalgos valerosos en la fatal entrada que, en 1447, hicieron por Tijuya. No obstante, se continuaron las entradas en las demás islas paganas y se procuraron hacer a Europa varias remesas de cautivos. Mas, aunque Fernán Peraza tomaba con gusto el quinto de esta triste mercadería, y aún le solía dar en arrendamiento, se quejó al señor don Juan el II de que, a pesar del privilegio concedido a su antecesor Juan de Bethencourt, pretendían los oficiales de las aduanas del reino exigirle el derecho de quintos de cuanto enviaba a él desde las Canarias. Entonces mandó el rey que, en observancia de aquel antiguo privilegio, no se llevasen quintos a los señores de las Canarias por los cautivos, sebo, cueros de cabra u otra cualquiera cosa que enviasen de sus puertos a los del reino de Castilla. O fuese que Maciot de Bethencourt, señor de Lanzarote, se encontrase con Fernán Peraza en este género de comercio, saqueándole sus islas, o fuese rivalidad, mala vecindad, celos u otros agravios, convienen los testigos de la pesquisa en que Peraza, habiendo hallado modo de apoderarse de la persona de Maciot, de su mujer, de Juanín de Bethencourt, su pariente, y de otros allegados, los envió presos a la isla de El Hierro. Juanín de Bethencourt, que algunos llaman también Juan de Berriel, era el mayor azote de los canarios y los guanches. Así fue luego ahorcado atrozmente.